Bienvenidos y bienvenidas al panel Medios de Comunicación y Poder. Mi nombre es María del Rosario Toro Tessini, soy integrante de Vía Socialista, partido que integra el movimiento Argentina 2050, y que organiza este evento, y voy a estar coordinando esta mesa. Desde el Comité de las Jornadas Argentina 2050 les agradecemos por participar de esta mesa que forma parte del eje sociedad. Esta mesa, como las que se desarrollaron el jueves y el viernes y las que se va a desarrollar mañana, tiene por objetivo debatir sobre el futuro de nuestro país y pensar, ¿sí?, qué Argentina queremos en 30 años. En los últimos años se ha discutido mucho sobre el papel que tienen los periodistas y los comunicadores en nuestra sociedad y su influencia en la opinión pública, sobre todo a partir de la conformación de la llamada grieta. A los medios de comunicación atravesados por esta dicotomía, se los empieza a cuestionar no solo su rol, sino también su ligación con el poder político y económico. Para ayudarnos justamente a pensar el estado actual de los medios de comunicación y pensar qué medios necesitamos, es que convocamos a distintos interventores especialistas en este panel. Tenemos a Hernán Daisich, periodista y conductor de la radio Frecuencia Cero FM, Roberto Ruiz Clavel, periodista y conductor de Los Locos de Buenos Aires por FM La Tribu, Rodolfo Gómez, máster en investigación en ciencias sociales, licenciado en ciencias de la comunicación, docente por la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de El Salvador, investigador del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini y asistente académico de Claxo. Bueno, más allá de agradecerle su participación, les quería comentar que la idea es que la intervención de cada uno dure 15 o 20 minutos. Yo les voy a estar indicando cuando falten ya 5 minutos y nuevamente cuando falte 1 minuto para que puedan terminar de redondear las ideas. Posteriormente se va a abrir preguntas al público en caso de que haya, para cerrar el panel. No hay drama. Bueno, buen día a todos. No veo, salvo la compañera, somos todos muchachos. Bueno, quería reflexionar un poquito sobre, en un panel, digamos, que se llama Medios de Comunicación y Poder, que entendemos, en principio, por ¿qué tenemos por poder, digamos, ¿no? Cuando hablamos de medios de comunicación, creo que está referido en términos genéricos, ¿no? Podríamos decir que hablar de medios de comunicación hoy en día, ¿no?, desde un punto de vista, si ustedes quieren, académico, ¿no?, que es el rol que a mí me toca cumplir en esta mesa, ¿no? Los medios de comunicación, cuando nos referimos a medios de comunicación, hablamos en términos generales de lo que sería un cierto subsistema de medios de comunicación que hacen parte de un sistema social. Ese subsistema de medios de comunicación remite a lo que se llama medios de comunicación broadcasting, es decir, básicamente a medios como radio, televisión, la prensa gráfica, etcétera, ¿no? También podríamos caracterizar esto como parte de las industrias culturales o la industria cultural. Hoy en día a este subsistema de medios de comunicación broadcasting se le suman otros medios de comunicación que, digamos, tienen que ver con Internet, con el desarrollo de las redes sociales, etcétera, etcétera, que implican un subsistema de medios de comunicación más amplio, ¿sí? Pero cuando empezamos a discutir la relación entre estos medios de comunicación y el poder, como que no queda del todo claro a qué poder nos estamos refiriendo, ¿no? Si se trata de un poder político, si se trata de un poder económico, etcétera, etcétera. Entonces, yo quería comenzar un poco, dicho esto, a
tomar, digamos, cierta discusión, si ustedes quieren, cierto elemento que se podría situar en el campo de la dictadura, ¿no? De la última dictadura cívico-militar de este país. ¿Por qué? Porque, digamos, en relación, en principio, con ciertos autores, ¿no?, que hablaron de los medios masivos de comunicación, ¿no?, a partir de la última dictadura y en relación con lo que sería también el campo de los análisis respecto de los medios de comunicación, etcétera, etcétera, que incluso aparecen en las universidades, ¿no? Aparecen, voy a decirlo así, una serie, valga la contraposición, aparecen una serie de desplazamientos, ¿no? Aparecen una serie de desapariciones, en realidad, que, digamos, si asumimos, ¿no?, que no hace tanto que empezamos a decirle a las dictaduras cívico-militares, ¿no?, y empezamos a analizar que esas dictaduras no solo tuvieron un plan político sistemático, ¿no?, de desaparición de personas, sino al mismo tiempo toda una política cultural en ese sentido. Y acá me parece que hay un punto que por lo menos a mí me resulta interesante para pensar, ¿no?, e incluso para reflexionar qué viene de acá a 30 años, ¿no? Tiene que ver, digamos, con estas políticas culturales de la dictadura, ¿no? Incluso una serie de elementos que se pueden aplicar a la propia dictadura, ¿no? ¿Por qué? Porque a partir de la última dictadura, como es sabido, se produce, digamos, un cambio drástico en el funcionamiento de la sociedad, un cambio que reestructura todo el funcionamiento de la sociedad. Y ese cambio tiene por eje un borramiento. ¿Cuál es el borramiento, a mi entender, que produce la dictadura? El borramiento que produce la dictadura es el borramiento del capitalismo, ¿sí? A partir de la última dictadura, ¿no?, podría decirse, empiezan a aparecer una serie de modificaciones, ¿no?, entre las cuales, por ejemplo, ¿no?, por poner un ejemplo del campo académico, del campo de análisis, ¿no?, había un autor que en la década del 70 era bastante leído. Ese autor se llamaba Luis Althusser, ¿sí? Y ese autor había hablado de aparatos ideológicos, ¿no?, del Estado, aparatos represivos del Estado, un texto famoso de Althusser. Dentro de los aparatos ideológicos del Estado estaban los medios de comunicación. Cuando Althusser se refería en realidad al Estado, ¿no?, Althusser, obviamente, digamos, un teórico marxista, ¿sí?, cuando Althusser se refería al Estado, se refería en realidad al Estado capitalista, no era cualquier Estado, era el Estado capitalista. Y en este sentido, los aparatos ideológicos eran los aparatos ideológicos del Estado capitalista. Bueno, esta mirada, luego de la dictadura, ¿no?, con la reemergencia de la democracia, aparece desplazado, ¿no?, este autor y esta referencia, ¿sí? Y podríamos decir, no es que no se hablaba del capitalismo en sí, pero a la vuelta de la democracia empezamos a hablar de un capitalismo con apellido, ¿no? Y a partir de ahí se empezó a hablar del capitalismo financiero, del capitalismo productivo, más adelante, ¿no?, del capitalismo globalizado, ¿no?, del capitalismo neoliberal, etcétera, 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 digamos, toda una serie de elementos que no hacían hincapié en el capitalismo, sino en un capitalismo con apellido. Y si vamos en este desplazamiento, ¿no?, que planteo, ¿no?, uno podría decir, ¿qué fue la dictadura?, ¿no? Porque, digamos, a la vuelta de la dictadura empezó una contraposición fuerte entre lo que sería la dictadura y la democracia, ¿no? Cuando hablamos de dictadura, ¿de qué hablamos? ¿De qué dictadura hablamos? ¿Qué es la dictadura? Podríamos definir la dictadura como un régimen político, ¿sí? También, ¿no? Generalmente se suele decir que el régimen político es la democracia, pero no se suele decir que también la dictadura puede ser un régimen político. Y puede ser un régimen político que, por supuesto, puede convivir con el capitalismo, ¿sí? De hecho, esto fue así, ¿no? Si uno tuviera que caracterizar, ¿no?, la dictadura, la última dictadura, tendríamos que decir que
que esa dictadura lo que vino a hacer fue a permitir un proceso de restauración capitalista. Es decir, que si hablamos de dictadura y hablamos en términos concretos de dictadura, habría que hablar de dictadura del capitalismo, no de la dictadura capitalista, ¿no? Esa dictadura vino a reinstalar el capitalismo y vino a borrar la palabra capitalismo de modo tal que no hablemos tanto de capitalismo. Y en ese sentido, ¿no? Si asumimos esa perspectiva, la democracia que la dictadura vino a instalar no es otra cosa que una democracia capitalista. Si seguimos con esa línea, ¿no? Althusser, por supuesto, estaba desplazado, ¿no? Pero si retomamos la cuestión respecto de los medios de comunicación, ¿sí? Y tratamos de ser precisos y coherentes con esta caracterización, tenemos que decir que los medios de comunicación son los medios de comunicación del capitalismo. Entonces, analizamos esto desde este punto de vista, ¿no? ¿Qué son los medios masivos de comunicación? Los medios masivos de comunicación son medios de comunicación que juegan un rol, son un subsistema, ¿sí? Son un subsistema entre muchos otros subsistemas, por supuesto existe también un subsistema político, ¿no? Dentro de lo que es el funcionamiento del sistema social capitalista. Es decir, no están exentos, no están, digamos, no atravesados por el funcionamiento del capitalismo. Obviamente, digamos, esto pareciera una cosa bastante obvia, ¿no? Porque, por supuesto, se trate de Internet, se trate de las redes sociales, se trate de los canales de cable, se trate de los canales de televisión, se trate de las radios, etcétera, etcétera. ¿De qué estamos hablando? De empresas, ¿sí? De empresas que buscan, obviamente, la rentabilidad, ¿no? Ahora, si asumimos que son empresas, es decir, que son empresas capitalistas, ¿no? Y estamos funcionando, ¿no? En el marco del capitalismo, digamos, es obvio que se trata de empresas que buscan esto. Ahora, ¿qué es el capitalismo? ¿No? Bueno, definamos, ¿no? El capitalismo es un sistema de explotación del trabajo por parte del capital, ¿sí? Si asumimos ese punto de vista, también tenemos que asumir que si los medios de comunicación son medios de comunicación que remiten al capitalismo y el capitalismo implica un intento de subsumir al trabajo adentro de la lógica del funcionamiento del capital, obviamente que esto no está exento de una disputa, esto no está exento de contradicciones, para decirlo en términos muy concretos, no está exento de una lucha de clases. Y esa lucha de clases se hace presente también, ¿sí? No solamente en el Estado capitalista, no solamente en el sistema político, es decir, la democracia capitalista, sino también en los medios de comunicación capitalistas, ¿no? Y esto forma parte de las tensiones, ¿sí? Que aquí se presentan. Dicha esta aclaración, ¿sí? O dicha esta interpretación, obviamente cuando hablamos de poder, ¿no? De la relación entre medios de comunicación y poder, estamos hablando de medios de comunicación que funcionan dentro de la lógica, ¿no? De la sociedad capitalista, y obviamente cuando hablamos del poder, hablamos del poder del capital, ¿sí? Ese poder del capital, ¿no? Que lo que busca es subsumir al trabajo dentro de una lógica del capital, ¿sí? Desde este punto de vista, ¿qué es lo que va a querer hacer cualquier empresa capitalista? Bueno, obviamente maximizar ganancias para producir una reproducción de capital, ¿sí? ¿Qué es, no? Lo que hace cualquier empresa comunicacional? Obviamente busca, ¿no? Rentabilizar esa lógica capitalista lo más posible, podría decirse, ¿no? Si vamos, obviamente, a una lógica política, ¿no? Y empezamos a mirar, ¿no? La relación entre los medios de comunicación, ¿no? El poder político, etcétera, el poder económico, diríamos, a partir de la configuración, ¿no? De los multimedios, ¿no? Se produce dentro de las empresas comunicacionales capitalistas un proceso de integración, ¿no? Que hace que las empresas busquen, obviamente, una mayor rentabilidad y se configuran, ¿no? Como empresas multimedia, pero también, ¿no? Diversifiquen su producción, es decir, las empresas, no son solamente empresas comunicacionales, sino que son empresas que juegan
en distintos elementos de rentabilidad económica, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Esto, un colega, digamos, me cuestionaba y me decía, bueno, pero estamos hablando siempre, ¿no? De una lógica comunicacional en última instancia, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque Clarín es dueño de papel prensa, ¿no? Porque La Nación es dueña de papel prensa también, y esto implica una lógica de la producción de papel para la producción de, digamos, periódicos, etcétera, para hacer más rentable todo esto, ¿no? Y tal vez lo mismo podríamos decir respecto del cable, lo mismo podríamos decir de la cuestión de la telefonía, etcétera, etcétera, pero digamos, lo real es que antes, ¿no? Las empresas periodísticas eran empresas que justamente producían rentabilidad a partir de la producción de productos básicamente culturales. Hoy están más allá de eso. Digamos, hoy trabajan en el ámbito de la telefonía, en el ámbito de las telecomunicaciones, en el ámbito de internet, etcétera, etcétera. Es decir, son empresas que no son meramente productoras de mercancías comunicacionales, son también productoras de otro tipo de mercancías que no son meramente comunicacionales. Es decir, que, digamos, forman parte de un subsistema económico, digamos, y justamente también ellas buscan maximizar este proceso de rentabilidad capitalista. Entonces, viendo esto desde este punto de vista, ¿no? A mi entender, lo que tenemos es que los medios de comunicación juegan un rol, juegan una función dentro del funcionamiento general del capitalismo, ¿sí? Y obviamente si asumimos, ¿no? Que las democracias capitalistas, ¿no? Como bien decía en su momento, ¿no? El propio Marx, ¿no? La democracia, ¿no? Republicana, representativa, es, ¿no? La forma política, ¿no? Más avanzada, ¿no? Que pueden producir los regímenes capitalistas. ¿Por qué? Porque obviamente esto que permite, digamos, resolver, ¿no? De una manera mucho más eficiente, ¿no? Cosas que las dictaduras en general no pueden resolver, ¿sí? Ahora, para esto los medios de comunicación juegan un rol, ¿sí? Y juegan un rol, ¿no? Que tiene que ver, o juegan, por decirlo de otro modo, juegan una función, ¿sí? En relación con el funcionamiento del subsistema político, ¿sí? Es decir, en términos de la reproducción capitalista, juegan un rol en términos del funcionamiento del subsistema político. Esto que estoy diciendo, aunque no en estos términos, no lo descubrí obviamente yo, no soy ningún genio en plantear estas cuestiones. Paradójicamente, buena parte de estas cuestiones la decía la sociología de la comunicación de masas estadounidense durante la década del 50, durante buena parte de la década del 40 en los Estados Unidos, ¿no? Donde los medios de comunicación jugaban un rol de control social, y cuando digo control social no estoy diciendo la idea de mensajes que impliquen, ¿no? Que la gente esté controlada en sí, sino la idea de control social es la idea de un reforzamiento de las normas y valores vigentes, ¿sí? En justamente las sociedades modernas, que obviamente no son otras que las sociedades capitalistas. Es decir, que los mensajes de los medios tienden a reforzar el status quo, digamos. Esto es el planteo que realizaban los funcionalistas. Y a partir de esto, permitir la resolución institucional de los conflictos, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que los medios de comunicación juegan un rol importante en el funcionamiento y en la manera de reequilibrar el funcionamiento del capitalismo, ¿sí? Intentando maximizar, ¿no? Los procesos de acumulación de capital, ¿no? Y a partir de ahí jugando un rol en términos de reequilibrio del funcionamiento del sistema capitalista, ¿no? Y uno podría decir, ¿no? Este es el motivo, ¿no? Por el cual encontramos que los medios de comunicación, primero, ¿no? Hoy en día tienen una incidencia en el funcionamiento de la sociedad, ¿sí? Tienen una incidencia en estos términos, ¿no? En términos de este reforzamiento de las normas y valores, ¿no? Vigentes en la propia sociedad, y cumplen una función, ¿no? En términos justamente de reequilibrar el sistema político. ¿Esto qué quiere decir? ¿No? También digo como para pensar, ¿no?
el rol, ¿no?, que jugaron también, que juegan hoy, ¿no?, los medios de comunicación en Brasil frente a Bolsonaro, ¿no? Porque hoy encontramos que los medios de comunicación brasileños, que atacaron muy fuertemente a Dilma en su momento y también atacaron a Lula, ¿sí?, hoy atacan a Bolsonaro, ¿no? La pregunta es ¿por qué? Bueno, porque tampoco es funcional a los procesos de reproducción capitalista, ¿sí?, un gobierno demasiado corrido hacia la derecha. ¿Sí? Un gobierno demasiado corrido a la derecha puede ser disfuncional respecto al funcionamiento del capitalismo. ¿Sí? Ahora bien, ¿sí?, también un gobierno, ¿no?, que cuestiona el modo de acumulación neoliberal, ¿no?, establecido en este momento, también es visto obviamente como disfuncional, ¿no? Y en ese sentido, los medios de comunicación van a jugar un rol en pos de promover los procesos de acumulación capitalista, ¿no?, en su forma neoliberal. Bueno, dejo por acá y cedo a los compañeros. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo creo que lo mejor va a ser después debatir algunas cosas. Muy interesante como abrió el compañero. Y yo venía preparado también para hablar un poco del poder y de la incidencia de los medios, pero traerlo más acá. Aquellos que somos ya muy grandes, que venimos de viejas militancias, de la dictadura, las cárceles, etcétera, etcétera, empezamos a pensar que si no vemos la historia como espejo retrovisor no nos sirve para nada. Es decir, mirar para atrás para ver cómo avanzamos al futuro. Algunos van a decir, bueno, se está discutiendo Argentina 30 años, yo no voy a llegar, pero bueno, por ahí veámoslo, muchas cosas de atrás, pero para ver cómo avanzamos. Y en esto yo coincido con el compañero en muchas cosas de lo que dijo sobre el capitalismo, etcétera, pero quería traerlo un poco a todo lo que está pasando hoy con los medios. Los medios, es verdad lo de Althusser, todo lo que sabemos, es verdad que se manejan en el sistema capitalista y es verdad que inciden pero no deciden, porque si decidieran hubiera sido muy fácil. Está el ejemplo actual, del gobierno actual. Tiene multimedios por todos lados. Es decir, vos agarrás la radio FM y tenés un discurso, sacás Radio Mitre, que tiene otro discurso también, que tiene que ver con otros multimedios, y después tenés todo un discurso de los medios oficialistas. Entonces sería muy fácil. Pongo cantidad de medios, va por el interior del país, yo suelo oír las intendencias, todos los medios oficialistas. Las gobernaciones, todos los medios oficialistas. Las radios están inundadas porque la pauta es impresionante para los medios oficialistas. Sería muy simple. Es decir, ¿cómo combatimos, cómo nos posicionamos políticamente? Y nos posicionamos eliminando los medios, como se hizo en otras épocas en la Argentina, que de eso quiero hablar un poco también, y listo. Pero no es tan sencillo. Entonces los medios son una parte del poder, como también es una parte del poder el sindicalismo, como también es una parte del poder los grupos concentrados, que a veces también son medios, grupos económicos, y así podemos ir viendo cantidad de cosas y de lugares que aportan al poder, ¿no? ¿Por qué digo esto? Yo voy a dar el ejemplo porque creo que es la mejor manera de verlo. Vamos a tomar la época que se censuraba. Hoy lamentablemente no está Silvia Mercado, ella tiene un muy buen libro que se llama El relato peronista. Entonces dice, muy difícil trabajar con lo que pasaba entre el 43 y el 55. ¿Por qué? Porque la mayoría de los medios estaban prohibidos. Ahora, era solo los medios, es decir, la dictadura del 43 prohibió los medios. Por ejemplo, el 17 de octubre, ¿dónde hay que ir a buscar data?
Uruguay. Si estaban todos censurados los medios por la dictadura del 43. Sería muy simple, ¿no? Ahora, en esa época se censuraban los medios y listo, no. Tenía que haber una represión del Estado, como en todas las dictaduras. En la del 76, censuramos los medios, no dejamos que nadie diga nada y listo. Y no, tuvo que haber un plan criminal, un plan genocida, persecución. Bueno, y así tenemos cantidad de ejemplos. Por eso digo que tenemos que dejar de absolutizar. Yo vengo de los medios alternativos. Vengo trabajando hace muchísimos años en los medios alternativos. Y yo creía fervientemente que el problema era Clarín. El problema es Clarín. El multimedio Clarín, listo. El problema es Clarín. A ver, sí, por esto. Y después me di cuenta que es una parte del problema. El gobierno actual toma esto que yo pensaba. Yo fui uno que milité los 21 puntos por la radiodifusión democrática, una estafa, porque los 2 puntos, cuando se llevó eso para la ley del servicio de comunicación audiovisual, fue una estafa, lo denunciamos desde los medios alternativos. ¿Por qué fue una estafa? Porque los 2 principales puntos que habíamos puesto en los 21 puntos, que eran las autoridades de aplicación, que tienen que ser democráticas, se cambió ese punto y se puso toda gente afín al gobierno con 2 directores que ni pinchan ni cortan. Hay 6, 4 son afines al gobierno. Entonces, ¿dónde está la democracia? Ese punto no se lo trasladó a la ley. Y el 19, que es la democratización de la pauta. ¿Cómo se hace comunicación si no se democratiza la pauta? Nosotros hemos hecho alguna vez en algún otro panel, la invitamos a Silvia Vázquez, que fue la redactora, una de las redactoras de la ley, que la defendió muchísimo, y hizo una autocrítica. Dijo, si todo iba bien hasta que un día voy y le digo a Néstor, bueno, ya tenemos la ley, ahora sacamos la ley de la pauta. ¿Te acordás de esto? No, vos lo escuchaste también. Ahora sacamos la ley de la pauta. Y Néstor le dijo, no, la ley de la pauta no. No, listo, la pauta la manejamos nosotros. Ahora, ¿por qué? Porque volvemos a lo mismo. Volvemos a la idea de que si desaparecen los medios de comunicación, que son medios que le llenan la cabeza a la gente y que los hacen cambiar de opinión, todo eso, y nosotros ponemos nuestros medios, va a ser todo diferente, vamos a poder llevar adelante nuestros planes de otra forma. Bueno, eso es evidentemente que no existe. ¿No? Todos los medios, de Clarín hasta el último medio, defendiendo el ajuste en este momento. Todos están defendiendo el ajuste. Uno porque les conviene y otro porque gobierna. Y defienden el ajuste desde los progresistas hasta la derecha. Todos en los medios, digamos, en general, y bueno, para que esto no resulte que veamos que no hay salida, yo creo que hay salida. Bueno, creo que debemos repensar a aquellos que creemos en los medios alternativos, que debemos repensar a dónde tiene que ir la alternatividad. Yo creo que la alternatividad, sigo siendo un defensor de los medios alternativos, pero tengo que ser también objetivo. Toda la gente con la que nosotros creamos el movimiento de medios alternativos en el año 2004, allá con el primer encuentro en Neuquén, estuvimos varios años difundiendo lo que eran los medios alternativos. El 90% hoy juegan para un lado de la grieta. Hoy el ENACOM está prácticamente manejado por gente que viene de los medios alternativos. Y uno le podría preguntar, ¿te acordás lo que pensábamos, la democratización
descentralización y todo eso. Bueno, esto es lo que creo que esto es lo que hay que saber y hay que ir viendo cómo cambiar. Estamos en problemas. Pero yo creo que se puede avanzar en por lo menos ir denunciando cosas, ¿no? Es decir, viene el discurso académico, como recién hablaba el compañero, el capitalismo, todo eso, y viene bien también la práctica. Yo creo que tenemos que reflexionar sobre el tema fundamentalmente de comunicación y poder, que no absolutizar. El haber absolutizado con que los medios, los multimedios, han cambiado los tiempos. Han cambiado los tiempos. Guste o no guste, han cambiado los tiempos. Nosotros en los años 70 teníamos medios alternativos. Yo participaba de uno, otros participaban de otro. Estaba El Mundo, el diario del Mundo, estaba el diario Noticias, estaba La Calle. Y fíjense, también pasó lo mismo en los 70. El gobierno de Isabel Perón pensaba en esto, en que los medios perjudicaban a la gente, ¿y qué hizo? Y cerró La Calle, cerró Noticias, cerró el diario El Mundo. Ahora, ¿sirvió algo? Hoy, porque aparte de los medios también todos sabemos que son la primera imagen que uno tiene de la historia. Hoy nosotros cuando hablamos, por más que muchos hablen solamente que empieza todo el problema en la Argentina, en el año 76 con la dictadura, nosotros podemos decir, porque todavía quedamos sobrevivientes, dentro de algunos años podrán seguir mintiendo algunos y decir que las desapariciones empezaron con la dictadura. Empezaron en democracia, empezaron en el año 75, empezaron con López Rega, empezaron con el peronismo siguiendo a todos, inclusive a sus afiliados, asesinando más de 1.500 muertos entre el 75 y el 76. Por más que los medios y que el progresismo y que el peronismo y que la izquierda pongan el comienzo de la dictadura, empezó todo en el 75. Y en esto, ¿qué decía? Y digo que siempre tiene que ir, aparte de los medios, esto de absolutizar los medios, es más, si tuvieron digamos, pudieron avanzar con sus planes, el peronismo con Isabel Perón, con Perón empezando cuando se quedan las presas, y la dictadura militar fue no solamente por los medios, porque censuraron todos los medios, fue porque también masacraba gente, entonces con el miedo es muy difícil. Así que bueno, para que después podamos entrar en algún debate, porque si no, si me pongo a hablar de historia, tengo cantidad de historias, y bueno, y justamente yo en el 75 militaba, y justamente nos secuestraban y nos llevaban en los sótanos de los sindicatos, de los mismos que hoy son revolucionarios, algunos dicen, qué sé yo, en esa época. Entonces, bueno, podríamos contar cantidad de cosas que demuestran que los medios juegan un papel, pero si después no tenés territorio, no tenés represión, no tenés otras cosas, el papel de los medios, no sé, vas a poder. Y el ejemplo es hoy, para cerrar. El ejemplo es hoy, viste, vos vas, yo voy a dar un ejemplo de eso, la verdad, para mí la actualidad es lo que me mueve. El otro día escuchaba a todos los medios, yo soy un enfermo, ¿no? Más allá. Quiero agregar a esto que hoy hay otra forma de comunicarse. Nosotros salíamos con tiza, escribir y con carbón, con mimeógrafos, repartíamos. Hoy hay otra forma, entonces censurar es muy difícil, ¿no? Para hacer una censura es muy difícil, ¿no? Pero el otro día escuchaba, hace 2 o 3 días,
escuchaba a todos los medios, ¿no? Todos los medios, cada uno estaba en su cosa, pero el 90%, después uno puede decir, ojo, uno puede decir, no es lo mismo transmitir desde una FM, con toda la pauta, qué sé yo, no es lo mismo transmitir desde un lugar que puede llegar a todo el país, que transmitir en el barrio, qué sé yo, eso puede ver, pero yo iba escuchando cuál era el discurso dominante en los medios oficialistas. Y el discurso dominante en los medios oficialistas hace 4 días atrás, en un país con 100 y pico de inflación, podemos hablar de tantas cosas, era un discurso que había dado Kicillof para presentar un plan de ahorro que en realidad eso lo podía haber hecho Coto, eso. Vieron que cuando ustedes van al Coto, el Coto dice descuento 30%, bueno, Kicillof hizo eso. Dijo, para combatirle, pero lo daba con un discurso revolucionario, para combatir la inflación con la tarjeta del Banco Provincia van a poder ir a comprar con el 30% de descuento. Yo decía, somos todos pelotudos, ¿qué está pasando? Ahora eran todos los medios. Te puedo dar lista de los medios, ¿no? Bueno, el Destape por un lado, pero agrega todo porque yo escuché todo. Página 2 y todo. Yo decía, esto realmente puede haber un tipo en un país que hay 40 y pico por ciento de pobreza, 45% de pobreza, en un país donde en los últimos 20 años hubo un genocidio de valores feroz el genocidio de valores. Le robaron el discurso a nosotros en la época que militábamos, en los 70, lo fundamental peleábamos contra el alza del costo de la vida y contra la corrupción. Y resulta que esas banderas que eran de la izquierda, hoy son de la derecha, estamos medio locos, algo pasa. Entonces, en un país donde pasa todo esto, lo fundamental para los medios, ahora se piensa que teniendo controlado todo un sistema de medios que va por todo el país, diciendo eso, ustedes pueden pensar que la gente el pueblo puede estar pensando que lo fundamental es un descuento de una tarjeta de crédito, que un gobierno está haciendo algo porque cuando van al otro día van al supermercado y ven que le aumentó todo. En un país donde los chicos, el 50% de los chicos terminan el secundario y no saben leer, pueden estar pensando en eso. Entonces los medios inciden, influyen, bienvenido que haya muchos debates, que haya muchos medios, pero no deciden. Después se necesita territorio, movilización, etcétera, etcétera. Bien, bueno, mi nombre es Hernán Daisich y espero que no haya mucha gente que me recrimine por no continuar disputando un ratito en el dial con Eduardo Sartelli o con Roberto Ruiz, como venimos haciendo hace mucho tiempo en la radio. En todo caso, deberé cumplir algo que en algún momento prometí, que es que esto pueda pasar a otra modalidad y otra forma, porque efectivamente así lo creo, pero bueno, hay algunas cuestiones que hay que resolver en lo inmediato para que eso pueda volver a darse. Cuando empezaron a hablar mis compañeros, me apareció como un flash el momento en que en Solos en la Madrugada Sacristán dice: no podemos pasarnos los próximos 40 años pensando lo que hicimos los últimos 40 o algo por el estilo. En la Argentina eso sucede. Nos pasamos los últimos 40 años analizando lo que pasaron los 40 anteriores. Y estamos peor en varias aristas, peor que hace 40 años. Podríamos detallar cada una y nos llevaría muchísimo tiempo. En mi caso particular, y estoy acá un poco a manera de ejemplo, porque
no vengo de la universidad, sino que provengo de un instituto terciario que capacitaba a locutores para hacerse cargo del micrófono, y me tocó enfrentar un proceso en el cual no había lugar para laburar. Aunque se multiplicaban los canales de cable, no había lugar para laburar, porque en el 2001, cuando nosotros iniciamos en Frecuencia Cero el proyecto, éramos profesionales que no íbamos a tener chances y había que rebuscársela de cualquier otra manera, alejándonos de lo que amábamos, que era la comunicación. Entonces nosotros, un poco tallando estos últimos 40, decidimos ponernos al frente de un proyecto lanzando una radio. Una radio que ahora a veces pienso, y ya en ese momento era vieja, porque en los últimos 10 años nosotros pasamos de tener un teléfono con teclado QWERTY a una pantalla táctil, y en los últimos 3 hablamos al mundo sentados en nuestras casas, encerrados por el COVID, con cualquier persona para sentirnos cerca. Lo que ha pasado en los últimos 10 años de la comunicación es realmente explosivo, y seguramente debe haber muchos teóricos en la universidad tratando de plantear libros para explicar cómo hace la mente humana para superar semejante locura que hemos vivido, con secuelas que todavía no tenemos bien claro hasta dónde van a profundizarse. Nosotros iniciamos un proceso con una radio en el formato tradicional, y recuerdo muy vívidamente cuando algunas cosas no funcionaban, yo planteé, casi como un loco más de la azotea, así como lo hicieron Telemaco Susini y todos aquellos cuando iniciaron las transmisiones en radio en el éter, que nosotros teníamos que convertirnos en un multimedio porque si no, no íbamos a tener futuro. Internet era dial-up. Estábamos un rato largo para bajar noticias de Clarín o de La Nación, que eran los pocos portales que tenían, y alguna agencia internacional. Todavía Radio Nederland mandaba en cassette su famoso informe, sus programas que eran pasados por La Tribu y por otras radios comunitarias. La Colifata hacía lo propio y se lo daba a Lalo para que lo pusiera en Rock and Pop. Lo que pasó en estos últimos 20 años nos pasó por encima, realmente. Y nosotros decidimos enfrentar eso desde un pequeño barquito en el momento de una tempestad absoluta que dejó a la sociedad mirando al techo. Ese formato que comenzó en un proceso de cooperativismo ideal, luego tuvo al corto plazo una conformación en cooperativa. Nosotros en el 2019 recibimos por primera vez una licencia como licenciatarios de radio en FM a nombre de una cooperativa en la ciudad de Buenos Aires. Al día de hoy seguimos siendo la única cooperativa de trabajo que tiene una licencia como medio de comunicación en la ciudad de Buenos Aires. En 20 años no encontramos padrinos, no nos interesó tener padrino, y por eso nos costó mucho esfuerzo poder mantener en pie la radio. La radio se transformó en un multimedio porque efectivamente era eso o perecer. Obviamente, cuando hoy uno habla de multimedio, tiene un concepto de lo que en aquel momento teníamos nosotros: radio, web, gráfica, televisión, y hoy prácticamente todo eso está compendiado en un teléfono celular. Por lo tanto, un chico en su casa con un Twitch puede transformarse precisamente en un multimedio, con muy poca incidencia, porque esa es la contracara de esta historia. Por eso seguimos creyendo que un espacio cooperativo, comunitario, colectivo, social, de conjunto, hace la diferencia. Pero eso solo tampoco sirve. Un pibe en su casa, con una chispa creativa y un buen punch, consigue una audiencia que nosotros todavía no tuvimos en 20 años de esfuerzo, con equipamiento que envidiaría más de una radio en el país,
y con capacitación que a veces no se consigue ni siquiera dándole 2 vueltas a la universidad. Aprendimos en la calle, como se aprendía el periodismo desde toda la vida, antes que inventaran escuelas o carreras para darle forma teórica a lo que en la práctica todos sabían. Habían que acercarse al bar para tomar un café con el redactor insignia del diario y empezar a recibir algunos tips, caminar mucho la calle, escribir mucho, hablar con la gente, traer datos, información y tener un buen sentido a la hora de armarlo, de redactarlo. Y así esos pasaron a la televisión y a la radio y conformaron los medios de comunicación, que van en paralelo de los empresarios de los medios de comunicación. Pero en gran medida todos esos empresarios eran gente de medios. Romay, una de las grandes figuras del quehacer broadcasting de la radio, era un locutor que tenía un montón de conocimientos, capacidad, que conocía el negocio, que tenía vínculos, bueno, todo eso se fue conformando. Lo era Yankelevich en un aspecto mucho más técnico, ¿sí? Fue quien impulsó el desarrollo de la televisión en la Argentina. La mayoría de quienes manejaban los medios de comunicación eran gente de medios, que se formaban adentro de los medios, que tenían conocimiento en alguna arista particular, más técnica, más artística, más musical, pero eran los que empujaban esa chispa creativa que hacía que la gente se sentara frente al parlante, a imaginar lo que estaban contando del otro lado. Y lo mismo pasó con la televisión. Hace poquito falleció Pinky, aquella que hizo la transferencia entre la televisión blanco y negro y la televisión a color. Y Pinky no venía con una carrera universitaria. Pinky se había hecho en los medios y había demostrado que tenía condiciones para, entre otras cosas, manejar programas ómnibus durante horas, hablar con propiedad, con diferentes invitados, sin la necesidad de ser ella el centro de atracción, sino que esos invitados sean el centro de atracción. Esto es lo que la radio, la televisión, los diarios dejaron de ser. Nosotros desarrollamos ese proyecto empujándonos por la pasión, algo que es fundamental para todo emprendimiento. Y somos empresarios que al mismo tiempo somos laburantes. Hace 5 minutos estaba charlando con Roberto, venía preocupado porque hace 5 días que no tenemos trifásica en la radio, entonces no tenemos radio. Y me acaban de llegar recién la foto de que volvieron las 3 fases. Por lo tanto, mientras que yo estoy hablando acá, la radio vuelve a funcionar. Y es una preocupación del primero al último de lo que estamos en la radio. No es una preocupación del director de la radio ni del presidente de la cooperativa, es una preocupación de todos que sin saberlo pasan todo el tiempo de un lado y del otro del mostrador. Se convierten en empresarios y laburantes. No pueden decir, yo ya fiché, me importa 3 pitos lo que pase con la luz, porque en algún momento eso le va a volver como un boomerang. Esa lógica no existe. Los medios de comunicación se han transformado y con una definición muy clara durante el kirchnerismo en grandes góndolas a disposición de la venta de los políticos. El político notó, y Néstor Kirchner con mucha precisión, que el único producto que no se vende en góndola es el político. Antes nosotros entrábamos a la televisión y lo veíamos a Fontana vendiendo dentífrico, porque en definitiva el Odol Pregunta empujaba eso, una marca que quería abrirse camino. Hoy, ¿alguien sabe qué dentrífico está usando? ¿Alguien recuerda la última publicidad? No. Si viven en Capital Federal, fueron a Pharmacity, entraron a una góndola hermosa, muy bien armada, donde cada una de esas marcas pagó punta de góndola para que ustedes la vean primera. Seguramente armó en combinación con la empresa alguna promoción para que compre 2 por 1 y ustedes se lavan los dientes con eso. Ya la marca no se preocupa por formar, no se preocupa por entretener, que era lo que hacía en el momento en el que apostaba a un comunicador para que a través de un tablero de preguntas del otro lado hubiese gente que aprendiera simplemente de las respuestas. Las empresas dejaron de estar en los medios. Entonces los medios son coto de caza de la política. Y se están secando como una pasa de uva
y esta es una de las charlas que tuvimos con Eduardo antes de cerrar la Sartori por el mango momentáneamente. La gente ya no está atraída por los medios, está hastiada por los medios. Son una repetición sin orientación política ni ideológica. Simplemente son el trampolín de aquel que pone plata. Lo son hoy de Alberto o de Cristina, lo fueron ayer de Macri, lo serán de Larreta, lo fueron de Néstor. El kirchnerismo cooptó la comunicación y como no pudo convencer al magnate de los medios, que es el grupo Clarín, cuando le quiso poner un freno, construyó un grupo de empresarios atorrantes amigos que manejaron medios y manejan medios para tratar de batir la palma, para armarle la claque que necesitan ante, no sé, esta presentación del 30% de la tarjeta de crédito. Cualquier cosa, lo que se les ocurra, hay una claque dispuesta, hay empresas de comunicación dedicadas a transmitir eso, hay una empresa que se formó para desarrollar entretenimiento, como La Corte, y fue comprada para hacer las transmisiones y entregarle a todos los medios una única transmisión, que es la que enfoca lo que ellos quieren que enfoquen. Lo mismo pasó con el Fútbol para Todos, y lo mismo pasa con cada una de las presentaciones. Son, o sea, nada más verticalista que eso, donde ningún otro puede entrar ni enfocar el momento en el que aquel dirigente se esté metiendo el dedo en la nariz, porque eso no vende al dirigente y entonces hay que cerrar filas. Eso va haciendo que cada vez los medios sean menos interesantes. Pero no solamente lo entendió Néstor, sino que también varios sindicatos. Y no cabe en duda que Víctor Santamaría, otro gran zar de los medios, heredero del sindicato de porteros, se transformó en otro gran zar con la paradoja de ser un sindicalista que paga mal a sus empleados mientras se preocupa por cobrar bien de aquellos que sostienen en definitiva su gran andamiaje. Y así podría recorrer infinidad de voces porque todos han decidido lanzarse a los medios. Lo hacía Utkra, con Barrio Nuevo a la cabeza y Jorge Formento en su momento. Lo debe tener ATE, menos visible. Y tienen la incidencia cero que alguien podría esperar de un medio. Maratea junta plata en 5 minutos por Instagram y toda la estructura de un sindicato no puede, pero ni siquiera hacerle sombra. Y en cuanto intentan pasar adelante o desprestigiarlo, es tanto el desprestigio que arrastran, que se hunden más en el fango. Pero sin embargo tienen infinitas estructuras que se encargan precisamente de defenderlos, porque no pueden hacer otra cosa. En estos 40 años que vamos a cumplir de democracia, lamentablemente, como decían, hemos perdido muchos valores y debemos recuperarlos. Pero hemos perdido conducción. Los dirigentes de la Argentina están perdidos, no saben a dónde nos llevan. Estamos desorientados con una carga cotidiana brutal, una mochila invisible que no entendemos por qué no nos permite visibilizar lo que vamos a hacer en nuestro pequeño círculo familiar. Con suerte alguno más o menos organizado quiera y en todo caso tenga que esperar. Yo creo que este año va a ser imposible, como no lo fue los últimos 3, 4, porque con una inflación al 100% nadie sabe lo que va a salir un pasaje de avión para irse de vacaciones, ni tan siquiera irse en micro a alguna provincia de la Argentina. Probablemente no falte tiempo para que Lamens salga a hacer campaña lanzando otro previaje, recontraviaje que se pague el año próximo con el próximo gobierno. Este análisis, que no deviene de ningún pensador profundo de los tantos que hay sobre la comunicación, es parte de lo que vamos a vivir el año próximo. Porque hoy festejamos la conformación de un CIPREVA en manos de un sector muy combativo, que es aplaudido por el propio establishment. O sea, la conformación está aplaudida por el kirchnerismo a la cabeza, y el CIPREVA es el gremio que corre por izquierda, un gremio que ya corrió por izquierda al periodismo, que era UTPA.
Es decir, hay un corrimiento cada vez por la izquierda en sintonía con el poder. ¿Qué es lo que está pasando? Y está pasando que están previendo lo que va a venir el año próximo, sea quien gobierne, incluso que gobierne Massa y empieza a recortar cientos de miles de puestos, en algunos casos absolutamente fantasmas. Hace 2 días estaba hablando con una integrante de Radio Nacional, con una mirada tan crítica y tan brutal de lo que se transformó en un ente absolutamente burocrático y de máximo desinterés, en el que incluso los propios trabajadores que están ahí adentro son incapaces de correrse un ápice de lo que dice el convenio sin primero ir a preguntar si le van a pagar, y en el fondo ni les interesa que les den una posibilidad para mostrar todo lo que tienen guardado en su interior artístico, a nivel producción, a nivel periodístico, porque efectivamente su única consigna es no correr este vaso un poco más sin antes tener un beneficio económico. Así están completamente secos en la raíz, esperando que el próximo gobierno traiga a alguien que se destaque en el micrófono para ser segundos, terceros, cuartos, o comprarle el fiambre como hacía Tinelli con el Gordo Muñoz cuando empezó en la radio. Eso ya les alcanza. Saben que van a ser ahí hasta el último día esperando una jubilación o evitando la jubilación para no caer en la indigencia como hoy la gran mayoría de los argentinos. Hay un momento en el que tenemos que parar un poco la pelota y empezar a pensar que efectivamente nos tenemos que poner a cargo el futuro, porque no hay dirigentes hoy con capacidad para hacerlo. Nos viven enroscando la víbora para que sigamos creyendo que ellos tienen que estar ahí, pero lamentablemente no funciona. Por eso agradezco la convocatoria, por eso durante 8 años intentamos tener un espacio, digo con Eduardo, pero también con Roberto y también con José Castillo, en una radio comunitaria en la que sostuvimos la mayor amplitud de voces para que un oyente de esa radio pudiese contrarrestar. Hoy los medios son orgánicos, alineados detrás de quien pone la pauta. Para poder saber lo que pasa realmente, como dice Roberto, hay que ir de un extremo al otro, y eso no lo hace todos los oyentes, no lo hace el ciudadano de a pie. Eso lo hacemos algunos que estamos dentro o muy en punta de lanza de la política, ¿sí? Que nos interesa que dice otro, pero fíjense que estamos tan viejos como medios que la repercusión más grande de las críticas al kirchnerismo vienen de 2 medios de segunda línea, 2 periodistas jóvenes en Futurock, Sued, contando los números de Rosario, en levantado por Twitter hasta la manija, o Jabrowski, que da a conocer la cantidad de empleados que tiene Correos, asombrándose que se multipliquen por cientos en otro tipo de empresas que funcionan. Por lo tanto, en esa disputa tal vez haya en el fondo un interés por pinchar a quien reparte la pauta y decirle, che, le está dando demasiado a Navarro, que ya se armó un super multimedio, a mí no me está dando nada. Empezar a repartir más abierto, ¿no? Lo bajaste a Jabrowski de la tele, le sacaste 2 puntos a fulano que está al lado mío, empezar a repartir un poco mejor, porque si no me voy a quedar en banda, porque el año que viene voy a tener que volver a rastrear a cada uno de los intendentes peronistas que quedó en pie o a cada uno de los sindicatos amigos para que me tiren un mango para sostener esto. Que dicho sea de paso, después públicamente dicen al día de hoy y con toda la que reciben, ni siquiera pueden pagarle a todos los que trabajan ahí adentro. Y sin embargo yo no he visto a uno que se queje. Ni que hablar que al que le dan un boleo en el orto de cualquiera de los medios de Santa María, no lo imagino ni 5 minutos pensando ir al Seclo, porque sabe que le tiran un camión y lo dejan en una zanja en 5 minutos. Por lo tanto, ese trabajador también está contra las cuerdas. Algunos lo saben y deciden mantenerse en esa condición. Otros, el año que viene, van a llorar lágrimas de cocodrilo porque no se dieron cuenta de algo que les estaba pasando de costado, pero lo estaban viendo. Esto digo con respecto a los medios, cada uno debe saber en el ámbito en el que se maneja lo que sucede. Pero no hacerle juego a la derecha en algún momento te hace que se te caiga el balde de pintura en la cabeza y quedas manchado. Y más algunos que obviamente hoy se transformaron en dirigentes
de decisiones dentro de la comunicación que a veces dan vergüenza. Cierro para no excederme, perdón. Bueno, ahora vamos a ver, abrir al público a ver si tienen alguna pregunta para hacerles a los expositores. Buenos días. Hola. Estaba haciendo, porque estaba hablando usted sobre el capitalismo, la dictadura del capitalismo, la democracia del capitalismo. Bueno, yo vengo de una sociedad donde hay una dictadura, pues. Prácticamente yo soy particular de los 8 millones que salimos de Venezuela por la represión que tiene la dictadura de Nicolás Maduro. Yo era docente, dirigente sindical, y a su vez promoví los derechos humanos con Provea, con la Organización de Derechos Humanos de la URA, los ANTRA, la Universidad de los Andes, la Universidad del Zulia, y yo soy pedagogo del pedagógico de Barquisimeto. Y entonces nosotros lo que hicimos fue armar un informe sobre, en este caso también de comunicación. En este caso, ¿cómo caracteriza usted la dictadura de Maduro, que cierra, ya tiene 200 medios radiofónicos cerrados, tiene más de 100 periodistas presos y judicializados en libertad sin condiciones para poder salir del país? Tiene dos periodistas presos, no hace nada de siendo del mismo partido político de ellos, el PSUV. El asesinato de un dirigente del Partido Comunista que fue de las radios comunitarias del Estado Apure. Cierre de medios de comunicación de papel, periódico impreso, porque no le da la gana hacerlo a los medios de comunicación, porque supuestamente son agentes del imperialismo en su perorata de mentiras. ¿Cómo ve usted? A su vez, estaba hablando con el profesor, me hizo recordar todas las situaciones de los medios de comunicación en Venezuela, profe, cómo el chavismo, con un falso discurso hacia los medios comunitarios, hizo más de 200 medios comunitarios y después poco a poco se lo ha ido quitando a las comunidades. Si no son del PSUV, se lo dan a los grupos de choque armados, que son los CUPACs, o grupos afines de los grupos paramilitares afines al chavismo, en nombre de supuesto socialismo. Todos esos medios de comunicación son arrastrados, profesor, para hacer la vocería del gobierno en las comunidades. Si no te denuncian, puedo suponer eso, uno está en contra del barrio mío, la Barruñón, en la parroquia de Barquisimeto, si usted está en contra de la mala comida que entrega el CLAC, y hace una protesta en los medios de comunicación que tienen un rango menor por la radiofrecuencia, no sé si es por dial, a ciertos sectores que llegan, dicen que tú eres agente de la CIA, que tú eres agente que va contra el chavismo, contra Maduro. Eso es parte de una dictadura, una dictadura mediática que está instalada en Venezuela, que tiene una resonancia hacia las comunidades. Y eso viene dado por eso, pues, la cooptación de los medios de comunicación, como decía el profesor, la cooptación de los medios de comunicación alternativos. Eso fue una mentira, pues. Eso que en Venezuela que existe medios de comunicación alternativos, eso es mentira. Eso es mentira, eso es y eso lo puede expresar en la ley del odio. Usted dice, aquí yo digo esto, yo tengo 6 años preso, porque hicieron una ley del odio en una constituyente que no hizo ninguna constitución en 2017, hicieron 2 leyes, pues. Una la ley del odio, en la convivencia de la paz, en la cual si yo digo una grosería o algo así, o una protesta, voy 6 años preso o más, 6 a 10, por supuestamente instigando el odio. Y la otra ley que hicieron en la constituyente fue la ley de antibloqueo, en la cual yo puedo vender todos los medios de comunicación estatales o cualquier cosa, vender PDVSA, sin darle respuesta a las comunidades, o darle la respuesta al pueblo venezolano. Lo que está pasando en el Arco Minero Orinoco, eso no lo puede decir ningún medio de comunicación. Puro los medios de comunicación, como Armando.info, que es un medio de comunicación de investigación que ha develado, por ejemplo, la trama de Alexa, la explotación del Arco Minero Orinoco, las desapariciones forzadas, en este caso de un amigo mío que se llama Marcelo Mora. Pues, yo tengo que bandear desde Acorrea hasta BTV para poder yo más o menos, porque como dice él, como uno está en el ámbito político, tengo que saber el discurso, y la idea no va el discurso del chavismo y el madurismo. Entonces,
en eso, pues. Muchas gracias. Bueno, una cosita sobre, porque no. Primero, eso, ese testimonio en persona, en carne viva, eso que acabas de hacer acá, pasa por encima de cualquier censura de medio. Nadie podría contradecirte, ninguno de nosotros, a lo que viviste, porque esa es la realidad. Nosotros, en todo caso, podemos describir la actualidad, que es una ficción que queremos armar, pero esa es realidad. Así que te felicito. Bueno, no, una cosita por algo que vos dijiste que es importante. Porque más allá que yo hablé de no absolutizar los medios, es verdad que hay cantidad de formas de censura. Y es verdad, a todos nos ha pasado. Yo hace 30 años que estoy en la radio de La Tribu y bueno, desde amenaza de bomba, desde amenaza de bomba, desde escribirle a la dirección de la radio para decirle que me levanten el programa en los últimos años, desde sacarnos pauta cuando teníamos alguna pauta, todo eso ocurre. Y también, o que no solo ocurre en los grandes medios. En los grandes medios, bueno, hace poco, protejo el nombre, pero echaron gente, hace poco, hace un año más o menos, echaron gente de la radio de Santa María, porque le habían hecho unas notas a Lames y tienen una interna ahí entre esas internas. Pues fíjense que en página 12 a Lames le pegan todos los días de todo. Son ellos los que denunciaron los de que había comprado unas oficinas. Bueno, y quise hablar primero con los chicos, conseguí el teléfono de los que habían echado y no quisieron salir al aire. Y me dijeron, porque si no se me cierra el lugar de trabajo, dice, porque aparte ellos estaban identificados con un discurso, digamos, oficialista, kirchnerista. Bueno, esos chicos se reacomodaron después en radio, creo que en Nacional fueron. Pero en una radio... Que le da cobijo a todo el Claro, mundo. creo. Entonces llamé a una locutora, bueno, tampoco la quiero nombrar porque me pidió en ese momento. Tuvimos una charla muy larga y me explicó la forma de trabajo de la radio Mundo, la que maneja Gisela Marciota. No, es Mundo. Hay otra radio que es de música y alguna. Y lo que me comentaba esta locutora, que por supuesto nunca la voy a nombrar porque la rajaría, ¿no? Ni la nombré en mi programa. Era terrible, un régimen, el régimen es decir, hacía hincapié en Gisela Marciota, es Diputada nacional. diputada nacional, claro, pareja de Víctor. Y bueno, y después otras cosas que también es bueno, que tienen que conocer, que en los medios hay muchas formas de echar gente. A mí me pasó en un medio alternativo, tampoco lo voy a nombrar, que de repente cuando yo coincidía con ellos, o coincidíamos en todo, yo tenía un programa ahí, qué sé yo, y pagaba, porque en general nosotros compramos los espacios, que es la única forma de poder decir lo que uno quiere en todos lados. Entonces de repente no me echaron, de la radio no me podían echar, y medio alternativo. Entonces me llevaron ejemplo, vos estás pagando hoy 10.000 pesos, vinieron y me dijeron, vos sabés que aumentó todo, qué sé yo, tenés que pagar 100.000. Entonces, bueno, prefiero que me eche, ¿viste? ¿Me explico? Entonces no, quería decir esto porque también tener en cuenta, ¿no? Que hay aprietes por todos lados y es más, porque también hay un convencimiento, ese convencimiento que si domino los medios de comunicación tengo poder, pero en definitiva en esto es como dijo Hernán, es decir, se han generado cantidad de negocios y bueno, y a partir de esos negocios, después, bueno,
algunos se dan, no sé, yo les recomiendo que escuchen varios medios simbólicos, coincidan o no. Yo escucho mucho, suelo escuchar el Destape. A Navarro, no, escucho a Navarro y me llama la atención porque tiene propaganda de Coto Día, 200 organismos del Estado, tiene todas las intendencias, es impresionante. La otra vez comparé, tiene más propaganda que Radio Mitre, por decir, para hacer una comparación, y resulta que dice, esta es una radio que necesitamos para sostener la militancia y aparte le pide plata a la gente. Le pide plata a la gente, escúchenla, le pide plata a la gente. Aparte convence y él dice que si nosotros crecemos, si ustedes nos ayudan, porque ahora nos tenemos que preparar, porque si se va este gobierno vamos a tener que resistir, entonces vamos a necesitar plata y la militancia, y vos que sos militante, y a cambio, una cosa, yo les digo, a veces pienso que esto es una cosa de loco, por eso digo, si realmente los medios de comunicación decidieran y tendríamos que estar internados todos. Bueno, primero, gracias como parte también de Vía Socialista y de los organizadores, a los expositores por la presencia y por la exposición muy interesante. Quizá me quedan algunas reflexiones de lo que decían todos, en general, de lo que dijo Rodolfo, que al final lo cerró con el caso de Bolsonaro, ¿no? Acá también a veces esa cuestión o ese interés primario de los empresarios de los medios también en una época de crisis puede entrar en fisura en función de los intereses secundarios y de las facciones que manejan, o las fracciones que manejan cada medio. Acá se ve en el ejemplo de Milei, ¿no? Cómo fue levantado en un comienzo y ahora lo quieren bajar, desde los mismos medios que lo levantaron, le está dando lugar incluso a otros liberales que discuten con la línea de Milei y demás, ¿no? Y eso también abre una brecha, una grieta, si se quiere, ya que está tan de moda la palabra, para que los que planteamos otras formas de resolver los problemas podamos intervenir. Y también, bueno, por eso me parece que desde el lado de los, si quiere, usuarios o consumidores de los medios de comunicación también nos tenemos una política para intervenir en esos lugares, más allá de los espacios que brindan los medios alternativos, bueno, Roberto, Hernán, con Eduardo y con varios compañeros que siempre entrevistan y están a disposición. Y bueno, Rosario puede hablar mejor de eso, ¿no? Porque es la que se encarga de llevar la agenda y las propuestas a todos los medios. Eso por un lado. Por el otro, ¿no? También el hecho, lo de la pauta y lo de Navarro me parece que es un ejemplo también muy bueno, porque hay que destacar su capacidad militante, ¿no? Es decir, para construir un medio o una intervención, pensándolo también otra vez desde nuestro lugar. El problema que tenemos nosotros es que para discutir el programa o para llegar a la masa, bueno, hay que hacerse conocido, hay que instalar las figuras, hay que instalar las propuestas, y ahí sí los medios juegan un rol fundamental, ¿no? Y bueno, como partido nosotros estamos tratando de construir nuestros propios medios. Ya se ha discutido, creo que se referían a la mesa en la sede de ADEMIS, en el congreso que hicimos hace unos años, antes de la pandemia, ¿no? Esa mesa tan interesante. También tenemos que construir nuestros propios medios, pero bueno, eso también cuesta recursos, ¿no? Y se entiende de ese lado, el ejemplo es muy ilustrativo y muy interesante para, desde nuestro lugar, bueno, poder llevarlo adelante y construir también medios, en este caso serían también alternativos, o en nuestro caso medios partidarios, a la par que uno trata de intervenir en los medios de prensa y demás. Y lo último, que ya es más sí una pregunta vinculada al tema de los cambios que llevan a la digital, que mencionaba también en la intervención, que de hecho, bueno, se ve en el grupo Clarín, el negocio pasó de ser el diario Clarín, a ser Cablevisión Fibertel, ¿no? Cuando uno revisa los balances, que están públicos porque cotizan en bolsa, si no me equivoco, ve que en los últimos años, digamos, el grueso de la utilidad, de los ingresos, viene por el tándem, que sería internet y televisión digital, televisión por cable, etc. Y eso también da lugar
a toda la expansión que también mencionó Hernán de las redes y todo eso, donde lo que pega es el golpe de efecto, la inmediatez. Y eso también me lleva a preguntarles, que Hernán lo trató en su intervención, sobre el rol del periodista, ¿no? Cómo cada vez más, quizás más vilipendiado, o el periodista es quizás el que tira el zócalo, y los periodistas de verdad, tengan estudios o no, pero el periodista que mencionó Hernán, el que va a buscar información, el que va a la calle, el que le da un espacio al invitado y, digamos, puede dialogar y discutir con él, está cada vez más marginado, o esa es mi sensación, por ahí me estoy equivocado, ¿no? Pero está cada vez más marginado, hasta incluso está perseguido, los casos por ahí en Santiago del Estero, recuerdo, no me acuerdo el nombre del periodista, pero que fue puesto por Zamora bajo digamos, la justicia provincial como incitación a la rebelión y demás, por una investigación que había realizado hace unos años. Pero en general o son perseguidos o están marginados. Y bueno, nada, ¿qué opinaban ustedes en ese sentido del rol del periodista y desde los medios alternativos? ¿Cómo se puede tratar de generar otra dinámica en ese punto? Creo que Hernán, yo venía pensando la pregunta cuando estaban interviniendo ustedes dos, y Hernán un poco me respondió la duda, sería más para Roberto y Rodolfo. Bueno, eso, nada más, gracias. Bueno, a ver, es difícil. Claramente el rol del periodismo que nosotros conocíamos, ¿no? Yo entré a la carrera de comunicación queriendo ser periodista, estrictamente. Después, bueno, y de hecho laburé de periodista en algún momento, llegué a trabajar en Clarín, digamos, cronista comercial en su momento. Trabajé muchos años en un canal de cable, que era de documentales. El dueño del canal era el viejo Simoncini. Por acá cerca estaba, por acá cerquita. Después trabajé en una época en el Clarín Digital también, pero digamos que era un rol más así de carga, era una cosa más medio extraña, digamos, lo que hacíamos en ese momento. Pero bueno, como que uno se va desplazando, qué sé yo, en mi caso implicó que en un momento no me interese más, ¿no? Digamos, jugar ese rol. Empecé con temas de docencia, etcétera, y a eso me dedico, ¿no? Pero sí, digamos, como que me interesaba mucho, ¿no? Digo, también pensando en términos de lo que son las carreras de formación de periodistas, etcétera, etcétera. En el caso de la UBA, digo, ha habido una merma, ¿no? De ser una carrera estrella, ¿no? En la década del 90, ahora es, si bien tenemos todavía muchos ingresantes, ¿no? Digamos, la cosa de los medios como que no juega, ¿no? Y claramente el viejo rol del periodista, digamos, de la difusión de noticias, el otro día, durante la pandemia en realidad, estaba mirando una película con Meryl Streep que se llama The Post, ¿no? Que es una película que, bueno, hace referencia al Washington Post, ¿no? De alguna manera lo ensalza, ¿no? En lo que es el relato de la película, pero bueno, trabaja en el caso, digamos, de ciertas relaciones que había entre los periodistas, los dueños, etcétera, y, digamos, una parte de la política, y donde deciden, a pesar de la amistad y todo, poner una noticia que iba en contra de... Eso no existe más, claramente. Digo, más allá, digamos, de quien pone la pauta, ¿no? Digamos, yo, por lo menos yo no lo veo, no sé, acá yo podría tener un registro más académico, digamos, a eso me dedico, ¿no? Acá los compañeros, ¿no? Evidentemente conocen cosas mucho más, digamos, de fondo en relación con eso, pero la sensación que uno tiene es que, digamos, los medios dependen de quien le pone el dinero. Quien le pone el dinero en muchos casos son o bien empresas, ¿sí? O bien, obviamente, políticos, ¿no? O sindicatos o lo que fuere. Y obviamente uno no habla mal de quien le pone la plata, ¿no? Lamentablemente es así.
Frente a esto, obviamente, creo que no queda otra que la comunicación alternativa, digamos, o si ustedes quieren, comunitaria, etcétera, etcétera, ¿no? Hemos tenido durante muchos años, incluso con los compañeros de la tribu, ¿no? Digamos, ciertas discusiones sobre qué es lo que se entendía por alternativo, etcétera, etcétera. Bueno, una discusión, ¿no? Quien era mi jefe de cátedra tuvo así como intervenciones muy críticas en relación con eso. Mi jefe de cátedra era, porque ahora se jubiló, Carlos Mangone, ¿no? Digamos. Así que, digamos, había toda una serie de intervenciones en ese sentido, ¿no? Pero me parece que, digamos, la única chance en ese sentido es esa. Digo, no hay otra en este momento porque, bueno, digamos, el sistema de medios está de alguna manera cooptado por este tipo de lógica, ¿no? Yo lo resumí, digamos, ¿no? Y uno pareciera ser que la política no juega con ese lado, pero cuando uno dice, ¿no?, que los medios tienen que ver con el funcionamiento del capitalismo, es eso, por lo menos para mí, ¿no? A mi modo de entender, ¿no? Entonces, bueno, lamentablemente, ¿no? Digo, para mí es un, digamos, ahora, no hay salida y bueno, no lo sabemos. La pregunta, o por lo menos lo que yo quisiera dejar planteado, ¿no?, como elemento de discusión, ¿no? Porque realmente la sensación que tengo cuando hago esta serie de planteos es, ¿quién discute el capitalismo hoy? ¿No? Digo, también, digo, más allá de los medios de comunicación, ¿no? Ponemos en discusión los medios, ponemos en discusión el poder. ¿Quién discute el capitalismo hoy? Digo, y para pensar de acá a 30 años, ¿no es necesario poner en discusión el capitalismo? Yo creo que sí. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? Ahí es otra discusión más compleja, evidentemente, ¿no? Pero, digamos, me parece que es algo central para poder pensar, digamos, una sociedad con algún grado de racionalidad de aquí a 30 años. Si no, estamos perdidos, creo. Para agregar, yo no creo que haya comunicadores que son pagados por la empresa, salvo la empresa dueña del medio que le paga el salario. Los periodistas son pagados por la política o por la dirigencia sindical. No hay vuelta. O sea, porque además los medios se transformaron en una propaladora constante de esa metodología. Yo estuve el viernes en la presentación de los elencos estables del Ministerio de Cultura. Prácticamente, o sea, hicieron una demostración extraordinaria de danza. Yo no veo ni siquiera que Radio Nacional se preocupe por eso. Esos artistas no tienen lugar en ningún otro lugar. No hay medios que le den. Y estamos hablando de incluso de artistas consagrados internacionalmente, ¿eh? Pero llegan a su país y son parias caminando por la calle Corrientes, como cualquiera de nosotros que no tenemos reconocimiento popular, digamos, ¿eh? Y esto es una consecuencia de que los medios corrieron completamente al arte, la cultura, la música, lo corrieron todo para hacer una... Pero aparte, ni siquiera de política, son chimentos de la política. Si ustedes observan, hoy el comentario es sobre el tuit que escribió él. ¿Y qué te invitar a una personalidad de la política, un dirigente, a un político para preguntarle sobre el tuit que escribió él? No, es una cosa absurda totalmente. Sí, es totalmente la novia de Larreta, la novia de Larreta. Y después vos tenés una justificación todo el tiempo, porque además caer en la derecha que gobierna la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires hace más de 10 años que existe la única ley que reparte pauta oficial. Es el único distrito en el país que fue, digamos, discutido previo a la llegada de Macri, pero fue puesto en funciones con Macri jefe de gobierno en el 2009. Sí, 2009. O sea, es el único distrito y, digamos, como para mostrar los bemoles, a veces vos decías Santiago del Estero, Formosa. Olvídate del periodismo, porque no hay forma de sostenerse. Ahora, te traigo más acá. Vos en la ciudad de Buenos Aires tenés a La Garganta Poderosa, medio recontrapotente, grita por todos lados las verdades en contra del capitalismo, que surge de una villa, que tiene un movimiento muy interesante, todo.
¿Alguien conoce en las más de 1000 villas que hay en el conurbano un medio que grite lo mismo sobre Espinosa en La Matanza o sobre Insaurralde en Lomas de Zamora? ¿Alguien ve que alguien va a financiar ese periodismo militante de la villa para contar los problemas que tiene y que llega a estar en el establishment de los medios de comunicación? ¿Alguien conoce a un periodista matancero que pueda seguir diciendo todo lo que pasa? ¿Alguien escuchó en algún momento la denuncia que hay de violación del propio Espinosa? Nadie. Nadie lo dice. Ni que hablar el desmanejo de los números del INDEC de 10 años de la matanza. Una cosa increíble. ¿Hay uno que esté contando eso? Prácticamente el medio más importante de la matanza es de la universidad. Es la Universidad de La Matanza, que tiene un multimedio extraordinario. La Universidad de La Matanza es realmente un lugar muy interesante. Toma relevancia cuando hay una disputa entre el rector y el peronismo que gobierna, y entonces aparece alguna nota en el diario que los deje más o menos, porque está armando una campaña para mostrarse en algún lugar, pero después no es nada. Es todo focas aplaudidoras en primera fila. No escuché a alguien gritar en favor de lo que sufre la gente en La Matanza, Loma de Zamora, en Avellaneda, en Quilmes, nada. Bueno, eso es una clave de por qué también los periodistas tenemos responsabilidad de esas cuestiones, porque nadie se pone al frente de una discusión real. Podrá ser una línea capitalista a largo plazo, pero estamos hablando de cosas puntuales, estamos hablando del transformador de la empresa eléctrica que está desbordando ácido y que está contaminando a los tipos que viven en una zanja en cualquier lugar del conurbano. Estamos hablando de cosas cotidianas. Ya no es ir contra Zuckerberg y su entrecruzamiento de datos, eso ya casi es ciencia ficción. Nos estamos perdiendo eso porque obviamente no se pueden financiar a esos profesionales, no pueden comer. Yo digo siempre que yo soy titular de digamos, una cooperativa de trabajo. Las cooperativas de trabajo son asociaciones sin fines de lucro, pero con fines de locro. Si nosotros no paramos la olla, si nosotros no le pagamos el plato a todos los que vienen a laburar, entonces no va a haber periodismo realmente en serio, no va a haber discusión. Si la persona tiene que estar preocupada mayor parte del día en cómo hace para laburar y vivir de eso para poder comer, ¿cómo se va a preocupar por salir a la calle y recorrer y buscar la nota, el dato? Ese tiempo vale oro y ese es el tiempo que necesita para poder bancarse el plato de comida. Entonces digo, ese tipo de discusiones me parece que son mucho más básicas, pero más fuertes y palpables sobre lo que pasa con los periodistas. Ni que hablar cantidad, que como decía Roberto, se callan porque saben que hoy esa grieta divide también la capacidad de poder entrar a un medio de comunicación. Y casi te diría que la grieta no es 50-50 ya, ¿eh? Ni de casualidad. Los medios kirchneristas tienen un 70% lejos. Si los nombro se van a caer, pero de espaldas. Y algunos que están haciendo ahí malabares con el gobierno de turno, Continental y el grupo de Continental, o 100 en radio y su aparición, pero todos los demás saben que para cobrar tienen que estar alineados y bajar. Y si no, por ahí no directamente, pero meter a alguno de los periodistas que ya vienen untados para que puedan bajar esa línea. O sea, esta es la posta de lo que está pasando. Por eso cada vez es más innecesario el medio. La gente llega a la información por Twitter, los pibes llegan por TikTok. TikTok les barre una lista de los temas más importantes, hacen así, tic, 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 con el dedito de otra cosa. Y después van a buscar música y después van a buscar otros intereses. Por eso es importante prender esa luz, volviendo al principio, porque si no nos quedamos, es importante ver el espejo retrovisor, pero hay veces que el espejo retrovisor lo ponemos adelante y solo miramos lo que pasó. Bueno, bueno, yo lo sinteticé eso, ¿no? Dije, el espejo retrovisor para avanzar. Bueno, yo, como necio que soy, qué sé yo, más allá de todo lo que viene planteando y de que sé que el periodismo no decide, pero incide, creo en eso, creo que hay que seguir apostando a, a a que el periodismo sirva para una transformación.
sigo pensando eso, ¿no? Que el periodismo puede aportar. Lo que no sé es en qué cantidad. Antes pensaba, era, qué sé yo, era como en los 70 que Guaraní pensaba que la revolución la iban a hacer los cantantes. Y nosotros siempre fuimos de exagerar en todo, ¿viste? No, los cantantes, si se calla el cantor, calla la vida, decía. Y estaba muy bien, pero bueno, con los cantantes solo no podíamos. Con los periodistas solo tampoco podemos. Entonces yo hoy creo que lo fundamental es tratar de visibilizar todas aquellas cosas que uno puede y que uno muchas veces dice, ¿cómo esto no se puede, no se instaló en los medios, ¿no? Qué sé yo, yo el otro día hacía una nota en un hospital en Pilar, pediátrico, público, que habían renunciado 9 pediatras. Estaba atendiendo el secretario de Salud de Pilar. Si esto pasa acá en la ciudad de Buenos Aires, es un escándalo, ¿no? 9 pediatras. Entonces hice esa nota y yo digo, ¿cómo será? Y después hablábamos y bueno, y el médico con el que hacíamos la nota, bueno, después charlamos para ver qué pasaba, y yo decía, esto es de loco. Fíjense si eso hubiera, por eso siempre también digo, como periodista, digo, qué bueno estar en la ciudad de Buenos Aires, yo soy muy porteño, porque en la ciudad de Buenos Aires, y en esto también tengo que agradecer al kirchnerismo también, o al progresismo de la ciudad, lo digo un poco irónicamente, pero que ellos, como están en contra de la reta, qué sé yo me entero en 24 horas si en un colegio de la ciudad falta un enchufe, porque ya hay un delegado o un medio de comunicación oficialista o página 12 que apareció una rata en tal lado. Ahora vos salís de la... Entonces digo, qué bueno, estoy en la ciudad porque podemos, inclusive logramos que, por ejemplo, la educación en la ciudad sea mucho mejor que en La Matanza, por más que los que cuando pelean acá en la ciudad, los docentes dicen, porque algunos dicen queremos que sea todo como Kicillof, porque somos militantes, como dice la gente de UTE. Pero yo digo, qué bueno. Entonces yo lo que trato es eso, de visibilizar y también en esto, también es bueno esto que estaba diciendo y gracias al progresismo que siempre nos movemos. Yo mismo, yo estuve tomando el gobierno de la ciudad porque se caían los techos en la época de Ibarra en el Mariano Acosta. Bueno, yo tomé con los padres y los chicos, tomamos el gobierno de la ciudad, ¿no? Así que conozco de eso todo. Pero hoy mi labor creo que tiene que ser eso, es decir, tratar de difundir, de no mentir, de lo que uno puede por la falta de recursos que tiene, pero no comerse toda la propaganda que hay. Yo vengo de hacer radio, en una época, 10 años estuve en la tribu haciendo todos los días el noticiero, digamos. 5 años la apertura, éramos con todo un equipo, ¿no? Mucha gente. Y yo conducía, bueno, y 5 años otra época a la tarde. Y yo en esa época, yo me acuerdo, nos llenaban el correo de gacetillas y yo las pasaba, había honestidad intelectual, había honestidad en la gente de algunos sindicatos. Hoy tengo que revisar la gacetilla, hoy miente. Yo me comí, yo voy a contar un caso acá en la ciudad de Buenos Aires, y por eso también digo, hoy hacer periodismo es también buscar y decir la verdad, y si uno se equivocó, decirlo al otro día, mira, me comí esto. Yo le creía a los secretarios de prensa de los sindicatos. Me llegaban, sí, al otro día lo sacaba, che, ¿qué pasó? Un día me pasa un caso, disculpen si por ahí, pero yo a veces creo que las anécdotas sirven más que
que muchos libros, ¿no? Fue un caso que tuvo mucha repercusión en la ciudad de Buenos Aires, que habían cerrado 245 aulas en las escuelas de la ciudad. O sea, me llegó un comunicado de prensa de UTE, 245. Qué terrible la noticia. Me llega otro comunicado de ADEMI, 245 grados en la ciudad. Bueno, yo antes de dar la noticia, lo primero que empiezo a hacer es, primero recorrer colegios. Los que recorro los de mi barrio. Porque, y después preguntando. Entonces, un íntimo amigo mío que lleva a sus nietos a la escuela pública, que aparte fue dirigente de CETERA, fundador de CETERA, diputado nacional, qué sé yo, me llama, me dice, che, Roberto, vos dijiste en la radio que cerraron 245. Mirá, yo estoy recorriendo, bueno, habían cerrado 9 grados en la ciudad. ¿Es lo mismo 245 que 9? Para el aspecto de noticias, sí, pues uno puede decir, cerraron 9 grados es una barbaridad. Después había que ir desmenuzando, pero para instalar algo, y yo ahí lo hablé con los compañeros que tengo más, con los de UTE, con los de ADEMI, muchos los conozco, les digo, ¿quién puso lo de los 240? Porque vengan 9. Para mí 9 es lo mismo. Listo. Las 57.000 vacantes que todos los comienzos de año, yo voy a parecer como macrista diciendo todo esto. Che, bueno, escuchen el programa para que vean cuando lo puteo a Macri y a Larreta y todo. No, porque si no, porque pasa esto, ¿no? ¿Viste? Si no. 57.000 vacantes que faltan en la ciudad de Buenos Aires. Todos los años escuchamos eso de UTE y escuchamos eso de ADEMI también. ¿Ustedes se imaginan lo que pasaría en la ciudad de Buenos Aires si faltaran 57.000 vacantes? Tenemos una revolución en la ciudad de Buenos Aires. Les puedo asegurar que tenemos una revolución. Bueno, lo hablé al aire, esto lo hablé con lo de ADEMI, se lo dije a la secretaria junta de ADEMI, le digo, ¿me podés decir de dónde sacan 57.000? Por favor. Porque aparte yo creo que uno aporta más cuando debate con aquellos que inclusive hasta tiene afinidades que con otros. Porque yo saco a uno del gobierno de la ciudad y ¿qué puedo lograr después? Él se mantendrá en la suya, yo me mantendré en la mía y discutiremos, y qué sé yo, y más que una pelea. Algunos dirán, mira qué bien, Roberto lo expuso, y otros dirán, mira que el boludo de Roberto, que no sé, el funcionario lo cagó. Claro, dice. Entonces le dije, entonces me dice, una investigación periodística. 50, yo le decía, escuchar, ¿sabés lo que son 57.000? Bueno, la investigación, yo digo, empecé a investigar, porque aparte no me querían dar quién era el periodista, encontré al periodista que lo hizo. Y fui y averigüé también con el periodista, todo. Entonces me dijo que había tomado para poner 57.000 vacantes en todos aquellos que habían pedido jornada completa y se la habían rechazado porque había solo jornada simple. Es un problema. Cuando nosotros tenemos un periodismo así, es un problema, porque a partir de ahí yo le dije al periodista, mira, primero tenés que irte a la Ley de Educación Nacional, la 26.606, que apunta, yo ya termino, digo, porque, que dice, esa ley del año 2006 dice que se va a avanzar en jornada completa en los próximos 10 años, dice la ley,
en los fundamentos, en la reglamentación, se va a avanzar en que el 30% del país tenga jornada completa. No cumplió absolutamente nadie eso. Nadie lo cumplió. Los únicos lugares que lo cumplieron fueron Córdoba, Ciudad de Buenos Aires y Tierra del Fuego. Entonces, vos no podés decir que no tienen vacante porque no tienen jornada completa, cuando hay una ley que apuntaba al 30% y cuando solamente, y que justamente en la ciudad de Buenos Aires se cumplió lo del 30%. Es lógica. Entonces, bueno, yo creo que hoy el periodismo es eso, es investigar, es ver todas las mentiras que dicen todos, sean macristas, sean larretistas, sean kirchneristas, y terminar con esto también de que si vos sacás que Larreta hace negocios inmobiliarios, sos kirchnerista, y si sacás que todo lo que hacen los kirchneristas le haces el juego a la derecha, sos macrista, y si sacás, qué sé yo, que Gisela Marciota echa gente, le haces el juego a la derecha. Bueno, yo hoy lo único que quiero, como periodista, decir la verdad, aportar en lo que pueda a transformaciones y darle la voz a todo aquel que quiere. El que quiera hablar en mi programa, sea de derecha, de izquierda, de centro, lo único que tiene que hacer es decirme, porque yo a veces las notas las preparo yo, pero si están en contra de alguna nota, a veces lo saco al aire y que lo diga. Eso para mí hoy es el periodismo. Bueno, queremos nuevamente agradecerles por participar de este panel que fue Medios de Comunicación y Poder. Agradecerles por los valiosos aportes sobre la situación actual de los medios de comunicación, y también para invitarnos a nosotros y a todos a pensar qué medios necesitamos, ¿no? Les agradecemos mucho.